Buenos días, doctor. Nelly Monterrosa. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Jaime Charris, ¿cómo está? Bienvenido. Señor, muy bien, doctor. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que es el análisis crítico? Doctor Dina Luz Martínez. Sí, Ajá. bueno, en otros módulos hemos estado trabajando análisis crítico. Bueno, estuve consultando sobre la forma, el desarrollo, la estructura de esta actividad y en unas me dice lleva una introducción, un cuerpo y una conclusión, semejante a un ensayo. Busqué algunos ejemplos en plataformas y algunos tiene la introducción con el título de introducción, entonces y en otros no, simplemente el escrito normal. Entonces me asalta esa duda de si en la estructura debe colocarse la palabra introducción, desarrollo y conclusión, o simplemente la estructura es como la del ensayo y que no se hace la diferenciación, sino que simplemente por el contenido ya se deduce hasta dónde llega cada una de estas partes. Excelente, 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 Dina Luz. Fíjate qué ocurre. Cuando nosotros hacemos análisis crítico, siempre se pide análisis crítico de un documento en particular. Ese documento al cual nosotros le vamos a hacer el análisis crítico, el autor lo tiene estructurado de alguna manera, ¿no? Pero al hacer el análisis crítico nosotros, no necesariamente tenemos que darle la estructura del ensayo, porque el ensayo tiene otro propósito y una particularidad que lo hace único. El ensayo se constituye una especie de producción científica que la persona que lo escribe desarrolla una temática o desarrolla un tema sobre el cual ha investigado o está investigando. Porque el ensayo puede ser sobre la base de una investigación ya realizada o una investigación en curso. El análisis crítico, a diferencia del ensayo, se caracteriza porque quien va a hacer el análisis crítico debe primero leer, las veces que sea necesario, el texto que va a analizar. Porque ese texto se va a leer desde la perspectiva que el autor lo escribió, identificando cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias, cuál es la esencia fundamental del argumento desarrollado allí, a qué hace referencia el texto que escribió el autor y que nos pidieron que analizáramos críticamente, pero además la posición que yo voy a adoptar frente a ese escrito, ya sea en favor o no, debe estar totalmente argumentada. Entonces, eso es un análisis crítico. Es importante, porque el análisis crítico es una de las herramientas que se utiliza para escribir un ensayo. Por eso yo, en vez de mandarlos a hacer ensayo ahorita, los mandé a hacer análisis crítico. Porque esa es una herramienta básica, fundamental, para conectarnos con los textos. Cuando yo hago un ensayo, es más, el documento que a mí me piden que analice críticamente, aquí es, a mí me dieron allí dos documentos. Uno tiene que ver con la concepción esencialista de la educación.
y el otro tiene que ver con la concepción sociologista de la educación. Ahí se nos pide que seleccionemos uno de esos dos documentos y realicemos el análisis crítico de ese documento. Fíjense, esas dos concepciones son dos posturas que históricamente han estado enfrentadas en relación a cómo debe ser la educación. Y les adelanto, yo particularmente no comparto ninguna de las dos, porque esas fueron tendencias que pudieron tener vigencia para la modernidad, pero que hoy día, con los avances de la ciencia y la tecnología, así como los avances en las concepciones de la educación integral y con la inserción de la globalización, tomando en consideración los elementos que pudiéramos considerar como, pongo comillas, positivos de la globalización, cuando ya nosotros nos conectamos con el resto del mundo en tiempo real, mediante la aldea global, es muy difícil formar a una persona con lo que se considera esencial para la formación de la persona. Bueno, yo estoy aquí como haciendo análisis crítico, pues, mejor dicho. Pero les marco estas pautas porque los modelos educativos actuales deben tener una tendencia totalmente distinta. Y yo no sé si en algún momento se los comenté, pero, por ejemplo, tenemos un modelo educativo muy que ha llamado mucho la atención y que se está viendo con muy buenos ojos desde otros países, que es el modelo japonés, que es un modelo educativo desde el cual se pretende formar, no digamos en áreas esenciales, con la concepción esencialista, sino prioritaria en el sentido de la concepción global. Entonces no se forma un ciudadano para la cultura japonesa eminentemente, sino que se forma un ciudadano para el mundo. Eso implica que ese estudiante tiene que manejar mínimo 3 idiomas, manejarse en el ámbito de la geopolítica, en el ámbito de la economía global. Por eso el uso, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la formación en números tiene un propósito y apunta hacia la economía. Es decir, es una formación que tiene, y revísenlo, educación en Japón, que tiene todos los visos para que quien egrese de esa formación pueda conectarse con cualquier parte del mundo a la cual no le va a ser extraño. Mientras que nosotros todavía estamos anclados a estas concepciones. Entonces, hay necesidad de ver con sentido crítico esos planteamientos. Entonces, allí les estoy pidiendo realizar el análisis crítico de eso en función de esos dos documentos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Doctor, es que yo veo que la educación en Japón es una legislación educativa que es muy estable y duradera.
Claro. Por una parte eso, porque es que el problema es que cuando eso ocurre, o sea, tú legislas en función del presente y el futuro, sobre todo el futuro. Nosotros tenemos también una legislación educativa, pero ¿hacia dónde apunta? O sea, ¿cuántos años nos llevó entender lo que debería ser la educación inicial en este país, en Colombia, por ejemplo, o en los países de América Latina? ¿Cuántos años nos ha llevado a entender que las primeras formaciones o los primeros años de educación son los fundamentales para sentar las bases de un proceso de consolidación de ciudadanía, por ejemplo? Exacto, exacto. ¿Por qué nosotros, dentro de nuestra concepción educativa, no formamos como ciudadano real? ¿Me entiendes? Porque ese es una de las situaciones fundamentales para nosotros. Más allá de la necesidad que se aprenda todo lo que tiene que ver con el manejo de los números, lo que tiene que ver con la historia. Nosotros somos de los que estamos pegados, anclados al tema de la historia. Y enseñamos la historia con un cuentico que viene de 1492 para acá, como si aquí antes no hubiese habido absolutamente nada. Y entonces, nuestra propia identidad ha costado mucho sacrificio irla reconociendo, porque yo no diría ni siquiera rescatarla, sino reconociendo. ¿Cuánta gente que pertenece a la, digamos, afrocolombianidad no se reconoce como tal? ¿Pero por qué pasa eso? Y ahí es donde entramos con el tema de la educación. Entonces, hay elementos para una discusión, para un análisis crítico serio, profundo, en torno a eso, porque también eso nos va a llevar a que comprendamos realmente cuál es la educación que nosotros quisiéramos tener o que deseamos tener en nuestro pueblo. Otro comentario. Sí, Andrúbal, cuéntame. Yo opino que en Latinoamérica y especialmente en Colombia, la legislación educativa ha sido nefasta para la educación en sí, ya que se le dio solo prevalencia a lo competencial, a las competencias y poco valor le asignamos a la educación en valores, que es la ventaja que nos lleva en otras instancias, en otros países. Eso por una parte, Andrúbal. Por otra parte, yo soy formado en la creencia católica. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes lastres que ha cargado la educación es en Colombia que la educación siempre fue normatizada por la Iglesia Católica. Entonces, eso en cierta forma, pues ha hecho algún daño, porque es que yo no discuto el que la Iglesia Católica se vincule con los procesos formativos. Porque si ustedes no lo sabían, mi primera formación la hice yo en un seminario, en el seminario de Ismina, San Pío X. Pero la vinculación de la Iglesia históricamente con la educación en Colombia es que la Iglesia era quien decidía básicamente
o marcaba la pauta de lo que debería ser la educación en el país. Cuando eso tiene que ser una cosa de los ciudadanos, ¿me entiendes? De compartir, independientemente de que se compartan las creencias o no, pero de compartir lo que se quiere como formación del ciudadano colombiano. O sea, tú quieres formar un ciudadano integral. Ah, ¿cómo no? Que la Iglesia Católica, las escuelas católicas, los colegios católicos te dan religión, perfecto. Totalmente de acuerdo, pero que otro dé también su religión y así sucesivamente. Pero ¿qué hacemos con el estudiante que no quiere religión? Entonces, ya eso no debe ser un elemento obligatorio, sino que tiene que haber un marco que configure la estructura curricular que requiere la formación integral de ese ciudadano. Nosotros discutimos mucho acerca de la educación para la paz. Educación para la paz. Y hablamos en todos los discursos de los políticos, de los educadores y de todo el mundo, está la educación para la paz. Pero ¿estamos realmente educando para la paz? Cuando nosotros sometemos a los muchachos, a los niños, a unos programas de televisión cargados de violencia. O sea, vamos a reflexionar en torno a eso. Yo creo que es imperativo que haya una visión diferente de la educación que realmente se quiere. ¿Cómo superar, por ejemplo, la educación que tenemos para transitar hacia la educación que queremos? Pero también a mí me parece interesante que nosotros volcáramos nuestra mirada hacia la educación posible en este país. Libaldi, adelante. Muy buenos días, profe. Gracias por cederme el uso de la palabra y buenos días a los compañeros. Profe, ahora que lo escucho discernir sobre eso, se me viene de pronto una posible hipótesis de lo que también pudo haber pasado en ese lecho cultural que hoy nos tiene sumido en esta copiadera de ideas. Y es que en Latinoamérica fuimos colonizados, fuimos invadidos, a diferencia de lo que pasó en Sudamérica, que fueron colonizados. Es decir, se debe al tipo de persona y el objetivo con el que llegaron. A Norteamérica llegaron personas letradas que sabían o que poseían conocimiento porque llegaron a quedarse, a vivir allí, a crear una colonia. Mientras que a nosotros en Sudamérica nos vinieron a invadir, a llevarse o a robarse lo que teníamos, a adquirir riquezas a partir de lo nuestro sin importar quiénes llegaban. ¿Quiénes llegaban? Los militares y personas que eran de muy bajo perfil de conocimiento. Decía un profesor con el que tuve la oportunidad de compartir en el pregrado de la universidad, que sobre nosotros pesa algo que se llama la historicidad, o sea, cómo nos educaron y cómo seguimos educando, y creo que de eso es que no hemos podido salir. Recibimos una formación basada en la violencia, basada en las creencias religiosas e impuesta por personas que no sabían nada al respecto o muy poco, eran militares esencialmente, y seguimos haciendo réplica de eso, y sobre el camino vamos llenando espacios y vacíos con lo que vemos en otras culturas, en otras historias o en otros países, las experiencias académicas de otros países, pero no nos hemos podido no hemos podido salir de esa historicidad que pesa sobre nosotros, de enseñar a partir de cómo aprendimos. Schneider. Señor, con el permiso del compañero, qué pena que lo interrumpí. Bueno, profe, hay algo que en Colombia ha tomado mucho auge, que es algo que usted ahora que menciona a propósito de la religión católica, ha tomado mucho auge, que es el tema de libertad religiosa. Y uno, quien profesa o hace parte de una denominación diferente a
a la tradicional, por decirlo de La alguna católica. la católica, se da cuenta que todavía en Colombia es muy radical o muy excluyente. Se está trabajando, aunque se han dado avances, aún estamos en pañales. ¿En qué sentido? Uno va a un hospital y hay una capilla católica y debe haber, es un sitio para que cualquier persona de cualquier religión, de cualquier creencia, pueda llegar a ese sitio. En los cementerios, cuando van a cremar a las personas, ahí es un lugar católico donde la gente va y se sienta y bueno. Entonces, aunque hay avances en ese sentido para que sea algo más general, algo más, menos excluyente, eso denota, indica cuál es nuestra condición todavía como pueblo americano, ¿no? Claro. Aferrado a situaciones que no hemos podido salir de ellas. A eso me refería. Kendos. Muy buenos días, doctor Cerveleón. Cordial saludo. Para usted igual. Igual un cordial saludo a todos los participantes de este espacio de reflexión. En el día de hoy quiero referirme al tema en mención sobre la educación esencial, la concepción esencialista de la educación y la concepción sociologista. Yo pienso que es bastante álgida la discusión que puede darse en torno a esta temática, por cuanto hoy la tenemos rotulada de esa manera, pero que ha sido motivo de discusión en todos los ámbitos educativos, por cuanto apunta a la educación de otrora y a la que debiéramos tener en este momento, según el criterio de las autoridades en educación y nosotros que estamos en aras de actualizarnos frente a este tipo de conceptos. Yo sé que tradicionalmente la discusión, cuando abordamos el tema de pedagogía, educación y temas afines, estamos hablando de teoría esencialista, porque siempre nos hacemos referencia al apego de cualquier cantidad de educadores que tienden a conservar los métodos tradicionales, que tienden a seguir manteniendo a los estudiantes aprendiéndose los temas de memoria, que tienden a mantener un método bastante restringido de la educación. Entonces, estoy de acuerdo con usted cuando dice que no está de acuerdo ni con la una ni con la otra. Claro, si ninguna de las dos se circunscribe al momento histórico en que estamos viviendo, y en eso le doy razón al compañero que habla de la historicidad. Yo pienso que el análisis crítico debe girar en torno a lo que fue y ya no es, y que en algunos espacios se sigue conservando, frente al concepto de la sociología en torno a la educación, que habla pues de la educación más o menos en el fenómeno educativo como tal, en cuanto a las metodologías y en cuanto a los métodos utilizados para la educación y las teorías a ese respecto. La verdad es que el momento histórico hoy día nos está llamando a hacer una reflexión un poco más profunda en torno a lo que debemos hacer en estos momentos. Yo sí estoy de acuerdo en que debemos tener claro qué fue el concepto esencialista, sociologista, pero hoy día estamos montados en otra patineta, si me permiten el término. Hoy día los retos que tiene la educación son bien amplios en cuanto a que el cambio acelerado que vive nuestro momento histórico tiene muchas afectaciones de tipo político, social y sobre todo tecnológico.
que hoy día nos convoca a mirar la educación desde otra arista totalmente diferente, echando de lado cualquier cantidad de conceptos de los modelos educativos tradicionales, constructivistas y todo eso. Hoy día aparecen unas nuevas tecnologías de la comunicación y la información, que es uno de los grandes desafíos a los cuales nos enfrentamos nosotros hoy día con el tema de la educación. Ahorita veíamos que un compañero estaba limitado frente a al compromiso académico con usted. Entonces decía un compañero que es que él no está familiarizado con la plataforma, etcétera. Entonces, a esto nos lleva el momento histórico en cuanto al concepto de educación. Quería apuntar a esa parte simplemente a manera de reflexión crítica. Muy amable, doctor. Gracias a ti, Suheil. Buenas tardes. Perdón, es que está el nombre de mi esposa. Mi nombre es Eva. No me di cuenta de eso. Ahorita le cambié el nombre. Profe, hay cositas en esta charla que me resultan muy interesantes. El concepto de esencialismo, de materias básicas. Tristemente, vivimos en una sociedad en la cual se exigen ciertos requisitos, hay ciertos requerimientos para poder acceder a lo que tiene que ver con la dimensión del trabajo y que es presionado. Ejemplo de ello es el examen de EFES. Nuestros chicos son evaluados a partir de ¿Quién es? ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Por qué le dijiste que estaba qué? Por favor, Kendo, cerrar el micrófono que no le permite escucharse bien al compañero. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Existe una presión social y todo montaje en torno a eso. Por ejemplo, el concepto de evaluación. Nuestros docentes no admiten otro tipo de metodología de evaluación y hablan de evaluación integral como si esa fuera la panacea. Yo le decía al otro día a un profesor, oye, si un chico te saca 400 en el IFE y te pierde el año que estamos haciendo. Yo recuerdo un docente que en la universidad, cuando estudiaba mi carrera, lo primero que hizo, el primer día que llegó a clase, fue decirnos a todos, bueno, vamos a salir del problema de la nota. Todo el mundo tiene 5. La máxima nota era 5. Ahora sí, saliendo de ese problema, empecemos a trabajar, pero con compromisos. Y vamos a establecer compromisos. Y vamos a mirar cómo lo cumplimos. Y eso me recuerda, por supuesto, una propuesta muy kantiana. Pero sigo en el asunto. La misma OPE, para poder pertenecer como país a la OPE, existen unos requerimientos. Y por supuesto, asalta inmediatamente toda la cuestión ideológica y de manipulación y de coacción en torno a países en desarrollo o subdesarrollados, que es la realidad. Entonces, cuando yo miro todo esto, notamos que nosotros como docentes seguimos inmersos en este tipo de sistema. Podemos hablar, podemos discutir, pero en la praxis, no obedecemos, ni inventamos, ni creamos otro tipo de mecanismo. Seguimos siendo básicamente personas que trabajan con exclusión, a pesar del discurso de inclusión. Yo doy un ejemplo para hablar de religión, ya que se tocó el tema, y toda la dominancia que ejerce la Iglesia Católica ha ejercido históricamente en el mundo, y que se nota de manera más plausible en los países en vía de desarrollo, entre los cuales está Colombia y Venezuela, por supuesto. Ya, yo, por lo menos, yo soy adventista del séptimo día. Yo elegí regalarle el sábado a mis hijos, pero resulta que no encuentro ninguna parte donde pueda ser un posgrado y se me permite establecer un tipo de dinámica en el cual yo pueda replicar mi sábado y tomar la clase, o mandar algún curso, o mandar respuesta. Entonces, el discurso es muy bonito,
pero los mecanismos estructurales de nuestro inconsciente colectivo obedecen todavía a ese tipo de elementos históricos que se han montado y los seguimos perpetuando. Es decir, seguimos obedeciendo un sistema de masa para hablar de sociología y de mecanismos de poder que se establecen en cada uno de nosotros. Yo creo que la primera reflexión es en torno a lo que nosotros individualmente estamos capaces, estamos en capacidad de traspasar, de trasladar, qué línea podemos romper y qué podemos construir. Y allí se puede encontrarnos como pequeños grupos para después crecer, teniendo la oportunidad de mirar la vida y la educación de otra manera. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias por las intervenciones, de verdad todas muy interesantes. Fíjense que si nosotros hacemos una revisión profunda a lo que ha sido la educación en Colombia, en América Latina y en el mundo incluso, nosotros vemos que todas, o sea, mediante la intervención de la ciencia, la tecnología, la innovación, todas las cosas han ido cambiando. Cambiaron los vehículos, cambiaron los teléfonos, cambió la televisión, cambió la radio, cambió la forma de transportar música, etc. Todo eso ha cambiado. Pero ubiquemos nosotros las aulas en las escuelas. Ubiquemos eso. Y eso data desde siglos atrás. La misma estructura. La misma estructura. Y así como pasa con eso, nosotros tenemos desde 1492 para acá la presencia de la modernidad cultural, que después, con un proceso de trastocamiento de algunos elementos, se habló de la posmodernidad, pero no fue sino como una extensión con un viraje de la misma modernidad que todavía sigue vigente, con su concepción mecanicista, estructurada, casi que individualista. Es decir, pero esa es una herencia cultural que nosotros traemos. Y si nos vamos al ámbito educativo, uno de los compañeros mencionaba los métodos y tal, y la cuestión, pero es que el paradigma predominante en la educación es el paradigma positivista. ¿Y data desde cuándo? Si nosotros tuvimos que traer el positivismo, que era, digamos, el paradigma de las ciencias naturales, lo tuvimos que traer a la sociología y a las ciencias sociales, el positivismo, que era el paradigma de las ciencias naturales y que todavía hoy día sigue allí vigente. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que estamos arraigados, anclados a unos modelos que van a seguir estando allí, pero que hay otros que van surgiendo y que tienen que superponerse, no por la fuerza, sino por la convicción de que es a través de otros procesos como se pueden dar los cambios y transformaciones necesarios. Nosotros fuimos formados, ustedes y yo fuimos todos formados en las universidades desde el positivismo. Fuimos formados desde el conductismo. Pero se pretende que si yo no me pongo las pilas y no adopto el estudiar y dedicarme a estudiar por mi cuenta otras formas para ver si me desarraigo de ese conductivismo, y así lo hacen otros, entonces, porque la universidad te sigue formando desde la perspectiva conductista, así te digan que
es constructivista, pero en esencia sigue siendo conductista. Entonces, y nosotros llegamos a los planteles a repetir esa conducta. Aquí se trata de que hagamos una revisión a lo interno de nuestro discurso, pero también de cómo abordamos la praxis educativa en los espacios educativos llamados escuelas. Y cuando digo escuela me refiero a todo, desde el nivel inicial hasta el universitario. Y como les decía, todo se ha cambiado, todo ha cambiado. Y ahorita, ya frente a la modernidad cultural, se viene imponiendo la transmodernidad cultural, en donde ya esa visión es integradora, es una visión holística. Hay diversos elementos de convicción que de alguna manera permiten explicar los fenómenos. Ya no es una sola forma de hacerlo, sino que es polivalente, y eso en cierta forma contribuye a que se vayan abriendo los espacios para que los procesos educativos se piensen, se reflexionen, se resemanticen, haya una reconceptualización del acto pedagógico como hecho educativo. Entonces, eso es importante, porque eso nos va a permitir también que nosotros de alguna manera comencemos a hacer reflexión educativa o reflexión en torno al hecho educativo que suyo nos va a permitir fijar posiciones distintas a lo que estábamos acostumbrados a hacer, y nos va a permitir además que de manera sustancial nosotros contribuyamos a un proceso de construcción de la nueva visión de la educación. Y fíjense, la tarea 4 va por esa línea. Yo les estoy pidiendo una reflexión y les digo que en un mínimo de 3 cuartillas, es decir, 3 páginas mínimo, exponga de forma argumentada los nuevos escenarios y desafíos para el sistema educativo de su país en este siglo XXI. Es decir, desde su perspectiva, de acuerdo con su formación, su experiencia, las vivencias que usted tiene, ¿cuáles son los desafíos y los nuevos escenarios que se le presentan a la educación colombiana, por ejemplo, en el siglo XXI, o a la educación venezolana en el siglo XXI? Esa es la tarea número 4. Interesante, interesante. Cuando nosotros reflexionamos sobre un tema, es porque hemos hecho ya un análisis crítico sobre el tema. Hemos leído lo que dicen algunos autores y hemos fijado posición frente a eso. Ahora nos toca reflexionar en torno a ese proceso. ¿Algún comentario? Buenos días, profe. Buenos días. No, todo lo que estamos aquí dialogando, o sea, nos lleva siempre a repensar y a reflexionar lo que estamos haciendo también en nuestro día a día. Ahorita dijo algo muy real, y que es la triste realidad que estamos viviendo. O sea, que la educación creo que es uno de los digamos, elementos de toda la estructura social que se ha quedado, digamos, estancada. O sea, hoy en día vivimos los avances del proceso de modernización en cuanto a la conectividad, el internet y a todo eso, pero todavía están enclaustradas
Lo vio el optómetra. Desde la conmovisión de muchos compañeros, Sí. me regalan un poquito de silencio, que son interferencias. Esa es la preocupación, si estaba viendo menos, si tenía alguna deficiencia. Ahora los dos ojos, acércate un poquito. El profe José Gómez Tobar. Eso va a impactar. Las gotitas se las está colocando. Tienen el micrófono abierto. Bueno, ok. Ahora sí, o sea, desde el pensar del mismo maestro, en muchas ocasiones, digamos que innovar, el hecho de buscar nuevas maneras o formas de hacer las cosas, amerita que haya tiempo, que haya dedicación, que haya trabajo. Muchos se han quedado en la zona de confort y eso no ayuda tampoco al proceso. Ya aquí en Colombia usted sabe que las inversiones al campo educativo son, digamos, insignificantes con respecto a las inversiones que se le hacen a otros sectores del país. Y eso ha llevado que, aunque en las políticas se dice que aquí se habla sobre la cobertura, la calidad y la eficiencia, cuando una de estas crece, las otras se rezagan. Por ejemplo, aquí nos están pidiendo en estos momentos cobertura. Y si miramos en las aulas de clase, una relación de 30, 35, hasta 40 estudiantes por maestro, bueno, estamos abrazando la cobertura, estamos ampliando, pero estamos siendo eficientes, estamos entregando una educación de calidad. En la infraestructura no hay cambios de ningún tipo, porque nuestras aulas tienen 30, 40 y 50 años y algunos utilizan templos de hace 700 años, perdón, de hace 300, 200 años atrás, que todavía existen hoy en día para dictar las clases. No utilizamos digamos, las herramientas que nos ofrece hoy en día el Internet, la conectividad, para, digamos, universalizar la educación, porque ahorita escuchaba un compañero que comentaba que hay un compañero que tiene problemas con la conectividad y también el miedo a saltar a ese cambio también nos mantiene atados al rezago. Entonces, si nosotros miramos, no estamos siendo críticos, no estamos siendo reflexivos, ni estamos aportando, digamos, nuestro granito de arena al cambio o al progreso de la educación. Solamente estamos siendo unos meros actores pasivos que vamos y cumplimos un horario de trabajo, cumplimos un cronograma de actividades, un plan de estudio, y no hacemos nada en cambiar el pensamiento, la manera de ver la vida de parte de los estudiantes. Sabemos que debemos actuar para que el estudiante aprenda conocimiento, que adquiera sabiduría, pero estamos actuando para que sea competente, para que adquiera competencia, porque en la competencia es donde él va a mirar a ver si puede poner, en práctica eso que aprende, eso que le está dando, digamos, la experiencia para poder afrontar la vida de otra manera y el mundo de otra manera. Ahorita hablaba usted de la educación para la ciudadanía mundial. Estamos haciendo eso desde la escuela, porque hay muchos chicos que se deslumbran solamente con que viven en nuestros municipios, que son encerrados, pobres, que tienen pocos recursos económicos. Cuando van a una ciudad capital se asombran de todo lo que ven. O sea, la idea no es quitar el asombro, sino adaptar al chico o adaptarlo, no, crear en él las herramientas suficientes para que cuando vaya, en el lugar que vaya, sepa defenderse. O sea, debemos dotarlo de los mecanismos básicos para que él pueda actuar, interactuar y hacerse notar donde vaya, y más que notar, ser parte de la nueva sociedad. Eso es lo que se llama una educación para la ciudadanía mundial, donde nosotros nos encontremos, podamos ser parte del proceso donde nos vayamos. Hoy en día la bandeja paisa no es algo que sea solamente neto de la región de Antioquia. Cuando hablan de la bandeja paisa a nivel mundial se conoce. Para dar un ejemplo, ya donde se sirve ese plato, se sabe cuáles son sus ingredientes, cuál es su origen, digamos, cómo se prepara. Así también en la vida nosotros debemos, cuando un colombiano o de cualquier región llegue a X partes del país o a cualquier parte del planeta, o sea, se identifique y sepa de dónde viene, y también sea parte de ese proceso del lugar donde él vaya a encontrarse en un futuro. Entonces no nos debemos quedar solamente en las cuatro paredes mirando que el tiempo va pasando y que nosotros no estamos influyendo y no estamos impactando en los estudiantes, y que esos chicos vayan a impactar allá en la sociedad, llámese sociedad, el globo terráqueo, porque ya hoy en día
estamos aquí dialogando y hay muchos compañeros que están en Santa Marta, otros en Barranquilla, otros están en Venezuela, usted creo que se encuentra ya en la región del Pacífico. Perfecto, Entonces, Manuel. estamos aplicando las cosas. Ok. Muchísimas gracias. Muy buena tu intervención. Schneider, cortico, por favor, porque ya estamos cerrando. Para complementar. Bueno, nosotros en Colombia, con este nuevo gobierno que viene, nos llenamos de mucha esperanza, porque así como lo mencionaba el compañero y lo han dicho algunos otros, la inversión en educación es bastante baja. Por ejemplo, es tabú todavía en las escuelas el manejo del Internet. Es muy endeble y nosotros estamos hablando de la empresa más poderosa que es el Estado, que debe manejar mejores recursos que las empresas privadas y no ocurre así. Entonces me refería a eso, que cuando esa inversión se dé de manera oportuna y darle prioridad a la educación, ya eso es el primer paso para ese cambio que tanto anhelamos de educación, no solamente en Colombia, sino en toda Sudamérica, toda América. Muchas gracias, profesor. A tu orden. No, esperemos que sí, porque el problema está en que aquí hay que abordar la situación de la educación de manera integral. Hay que abordar el tema de la formación de los docentes. Hay que abordar el tema de la atención integral al estudiante. Hay que abordar el tema de la planta física. Seguimos construyendo escuelas, las pocas que se construyen, con los diseños de hace no sé cuántos años. Y diseños que fueron creados, que vienen desde Europa, digámoslo, donde hay diversificación en términos de las estaciones, cuando aquí nosotros llevamos el mismo criterio a las zonas de la costa que son eminentemente calientes. Es decir, aquí tiene que haber un proceso de reconfiguración de todos los elementos que tienen que ver con el sistema educativo colombiano o con el sistema educativo venezolano. Porque de no ser así, nos quedamos en la intención. Necesitamos, insisto, formar el docente desde una nueva lógica, desde una nueva narrativa, porque el docente tiene que saber que así como existe el conductismo, existe el conectivismo. Y sin embargo, el conectivismo nosotros no lo vemos casi nunca presente por ningún lado. Y estamos en un momento donde la conectividad es fundamental para que tanto docentes como estudiantes y miembros de la comunidad nos vinculemos en un proceso sinérgico que nos permita, en una sinergia relacional, establecer nexos para desarrollar todo lo que tiene que ver con la educación en una comunidad determinada. Entonces, ya no puede haber educación de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. Tiene que ser la educación en Colombia, la educación en Venezuela. Y así creo yo que cuando nosotros identifiquemos el tema de la educación del siglo XXI, pues nos vamos a dar cuenta qué tan quedados o atrasados o avanzados estamos con respecto a lo que se pretende. Por eso cierro con esto. Tenemos que volcar nuestra mirada hacia la educación que tenemos, analizar esa educación que tenemos hoy día para transitar hacia la educación que queremos y luego entonces ver cuál es la educación que es posible desarrollar en nuestro país como elemento de garantía de formación integral para la formación del ciudadano futuro, porque son las nuevas generaciones. Bueno, muchísimas gracias por esta actividad que ha estado bien movida, bien interesante, con mucha participación.
Nos vemos en el próximo encuentro. Buen día, yo. Muchas gracias por Igual para ustedes. Saludos, pues.